Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Películas e Ideología. Esta vez tuvimos que hacerlo en línea, pero prometemos ya para la siguiente hacerlo en presencial, como es la tradición de este programa. Bueno, esta vez les traemos, como en otras ocasiones, un análisis de una película. En este caso no conseguimos alguna que nos llame la atención últimamente, entonces nuevamente tuvimos que regresar al acervo de las películas clásicas y retomamos una de la década de los 90 que se llama Un Día de Furia. Ahorita Cristian nos explicará un poco más de qué trata y por qué la elegimos, pero antes de eso recordarles quizás como en otras ocasiones que esto no es un análisis estético de la película, sino más bien un análisis ideológico, es decir, vamos a analizar la película como un fenómeno de nuestro tiempo, un producto cultural de nuestro tiempo, y la vamos a cuestionar para ver qué nos puede decir de nuestra sociedad, de nuestra época. Bueno, diciendo eso, Cristian, ¿cómo estás y qué nos puedes decir de la película? Estoy como el protagonista de la película. Furioso. Completamente furioso, sí. O sea, es una película que ojalá recobrara cierto interés por el público, porque yo no sé si lo ves igual que yo, pero en muy pocas ocasiones vi una película sin expectativas que me atrapó tanto, no necesariamente por la trama en sí, o sea, que es entretenida, porque es de Hollywood, pero por lo casi profética que me resulta verla del 93. O sea, es como, o yo la leí así como una película que trata de reflexionar sobre la época de Reagan. O sea, el protagonista, que ahorita voy a explicar de qué trata la cinta, interpretado por Michael Douglas, que en ese entonces era de los más altas estrellas de Hollywood, interpreta a alguien que puede ser interpretado como víctima de la época de Reagan. O sea, un patriota de Estados Unidos que hizo supuestamente todo lo que le dicen que tiene que hacer para tener éxito y una vida plena. Ahora vamos a ver por qué no le resulta como tal. Pero me pareció interesantísimo ver esa película y me surgió la idea de que, bueno, si quiero entender lo que pasa hoy en el mundo con la extrema derecha, con los trompistas, con muchos fenómenos que hoy muy a menudo me dicen que no se pueden explicar y que nadie lo veía venir, no, bueno, en esa película creo que de la mejor manera que he visto, por lo menos en los últimos años, representado cómo puede surgir un descontento autoritario ante la falta de alternativas en el mundo actual. Pero bueno, segundo paréntesis antes de comenzar, creo que tampoco me había pasado algo tan grave en el sentido de que esa película yo la vi quizás cuando tenía 12, 13 años, hace muchísimos años. Sin duda me entretuvo, la recordaba como una película entretenida, pero cuando la volví a ver, wow, ¿cómo cambia la experiencia de ver algo si tú mismo cambias en sentido de experiencia, formación teórica, formación de vida, reflexiones que has tenido? Si la comparas ya con un acervo cultural de películas mucho más amplio, ¿cómo cambia algo que ya viste? Ves exactamente lo mismo, pero es como si estuvieses viendo otra cinta. O sea, que eso comprueba, creo que una vez más, lo que hemos dicho hasta las náuseas en este canal, que depende de tu formación en muchos sentidos, tu experiencia a la hora de ver un producto cultural, en este caso las películas. O sea, yo lo viví en este caso en carne propia. Bueno, ahora sí, hablamos de, en inglés se llama Falling Down, que me gusta más el título en español, debo decir. Suena mejor Sí, a mí Un Día de también. Furia, porque es lo que es, literal, es Un Día de Furia. Del director Joel Schumacher, como ya dijimos, se estrena en el 93, causó en ese entonces gran revuelo y me parece que no ha perdido nada de su actualidad. Al contrario, o sea, creo que actualmente el preocupante giro al autoritarismo en el mundo se nos hace de alguna forma obligado a volver a ver este tipo de películas. Algo que quiero decir es que no es tanto que los extremistas de derecha en sí, digamos, estén hoy en el auge, sino lo que vemos en la película es cómo alguien, entre comillas, promedio, es decir, el llamado ciudadano común, que percibe los malestares, voltea su descontento hacia los más débiles en la estructura de la sociedad. O sea, a mí no me interesa tanto cómo piensa Trump, cómo piensa Putin, la psicología de los líderes, sino por Ujú. qué la gente los apoya y cómo analizar esa gente que les aplaude cuando realmente su interés objetivo no tendría que ser seguir este tipo de corrientes. Entonces, quien quiera entender esta estructura, creo que está obligado a ver esta película. Ahora sí, Michael Douglas interpreta al protagonista que se llama Foster.
Un personaje que podría encajar, creo que en cualquiera de los hombres de mediana edad que hoy en día siguen, por ejemplo, a Trump, entre otros. Entonces, lo Ujú, que me gusta es que desde la primera escena, el director nos propone que adoptemos la perspectiva del protagonista, del hombre que se sale de control. El escenario es Los Ángeles. Se trata, como ya dije, de un hombre de clase media que acabó de perder hace no tanto, nunca se nos dice exactamente cuánto, pero hace no mucho pierde su empleo y pasa al acto, es decir, que tiene un día de furia. En la ujú. primera escena, que ya desde ahí me atrapó, vemos a Michael Douglas en primer plano. Tiene, yo recuerdo, una fina capa de sudor en la frente, respira con cada vez más dificultad, tiene como una especie de comienzo de ataque de pánico, está atrapado en el tráfico, como aquí también podría ser en la Ciudad de México, no pueden ir para adelante ni para atrás, es decir, que es de alguna forma un símbolo de la Ujú. sociedad estancada en el que el individuo está atrapado. Entonces Foster observa dentro del carro señales de advertencia, señales de tránsito, calcomanías religiosos, ve a personas histéricos, niños que están gritando. En otras palabras, la locura cotidiana de Ujú. una sociedad que perdió por completo cualquier sentido de solidaridad, es decir, de ubicarme como parte de algo más, sino todos contra todos, la competencia hasta el máximo. Y algo que me gustó, y ya acabo como el inicio de la película, que en la matrícula de su auto se lee defense, defensa. Y simplemente se baja del coche y se va, porque quiere ir a su casa. Pero dice este tráfico ya, váyanse todos a la fregado, yo me voy caminando. Pero hasta eso es problemático, porque legalmente no puede volver a casa, porque se nos deja entrever que ha sido violento con su esposa y con su hija. Aún así, se abre paso, y esa ya es la trama de la película, a través, digamos, de los barrios precarios de la ciudad. Entonces camina, porque eso es lo que hace en toda la película, por el lado, yo le llamaría el lado oscuro del sueño americano. Así es, sí. Entonces me parece que es una lección cinematográfica con una, a menos que me corrijas tú, enorme sutileza, complejidad, al mismo tiempo, pero también claridad. O sea, es fascinante de seguir desde la primera escena. No entré más en la trama porque siento que va la película de parada en parada y quisiera profundizar en cada parada porque creo que vale la pena porque tiene como una lección ideológica en sí misma cada parte de la película, digamos. Sí, efectivamente, como tú lo mencionaste, esa, yo creo que la primera placa de automóvil que se ve como contraria, que dice algo así como la libertad financiera es la Ah, única libertad, ¿no? O sea, se le queda viendo esa parte de la libertad financiera. Bueno, eso se sigue cumpliendo por un lado, y luego por el otro lado, digamos también como la señal de Dios, ¿no? O sea, de alguna manera, sí. eso también me parece genial, y la mosca incluida. Bueno, yo creo que, digamos, si pasamos a la siguiente escena después de eso que tú bien acabas de Ujú, describir, ujú, ujú. lo primero que hace es irse a una tienda. Entonces, en la Ujú. tienda justamente lo que quiere es comprar una Coca-Cola a un Sí. precio que para él le parece justo, que quizás sea el normal. Pero ahí lo que vemos es que primero el vendedor, el que está, digamos, detrás del aparador, es de Corea. Y no habla bien el inglés, entonces no Ujú. alcanza a entenderse con él. Eso le frustra muchísimo al protagonista y le pide, digamos, como... Creo que él dice, yo solo defiendo mis precios como consumidor, pero el Ujú. hecho, digamos, de que el vendedor supiese que tiene como a un público captivo ahí, hace que él pueda subir un poco más el precio respecto de otras tiendas. Entonces eso es lo que le molesta muchísimo. Que eso, digamos, yo creo que eso sigue siendo real. De alguna manera, bueno, yo invitaría, digamos, a pensar en cómo la teoría monetaria moderna, pero ya se sabía desde mucho Ujú. antes, plantean que la inflación en realidad es no necesariamente un fenómeno natural de la economía, sino más bien es que son los propios empresarios, o sea, los propios dueños de las cadenas de distribución y producción los que deciden cuánto le suben a los productos y si los suben en tiempos de crisis, porque les conviene. Y cuando acaba la crisis, no las bajan, o sea, la deflación es mucho más escasa en ese sentido. Pero lo que me pareció más genial es cómo se representa el extranjero, ¿no? O sea, cómo el extranjero sí le va bien, tiene, digamos, como éxito dentro del país y no le importa en lo absoluto, digamos, lo que pagó el otro por... no, de hecho, él menciona, ¿no? El protagonista menciona cómo el coreano tiene que estar agradecido porque Estados Unidos ha dado mucho dinero para la protección de su país. Entonces, que tiene casi que es legítimo y un deber de él darle un descuento en esa venta del producto. Pero entonces ahí vemos como una lógica nacional, digamos, interpreta
vendedor en términos de nacionalidad y entonces le reprocha, yo creo que un malestar que surge cuando ve el precio del producto, no necesariamente cuando es, digamos, se entera que es el otro así, sino por ese, digamos, como hecho, explota totalmente. Pero lo que me parece interesante es cómo el viraje, o sea, la contradicción con el vendedor se hace en torno a su nacionalidad. Inmediatamente se hace alrededor de ello, ¿no? Y él mismo no se considera ladrón, solamente paga la bebida después de destruirle la tienda, claro. La paga a 50 centavos y ya está. Pero eso me parece como muy interesante. O sea, desde ahí empezamos a ver cómo el malestar rápidamente, creo yo, adquiere una estructura nacionalista. O sea, interpreta rápidamente en esos términos, ¿no? Como una nación dolida si el otro es un extranjero. Sí, profundizando sobre esa escena, porque es la primera. O sea, él se sale del coche, Sí. sube como una especie de montañita, un bosque pequeño y llega a la tienda. O sea, de eso trata la película. No quitamos ninguna parte. Y como dices, nada más omitiste creo que una parte que él realmente lo que quiere es cambio para hablar por teléfono, me parece. Cierto, Entonces es verdad, entra a sí. la tienda y le dice, oye, ¿me puedes cambiar un billete? Y entonces, como dices, el dueño de la tiendita, con aspecto de extranjero, que ese es el chiste de esa escena, no te voy a cambiar el billete a menos que compres algo en la tienda. Es decir, que es el puro hombre de negocios. Ujú, sí. Internalizó por completo la ideología que se nos dice, aquí nada es gratis. Tiempo es dinero, lo gratis es chafa, entonces tienes que comprar algo. O sea, representa al 100% el lema capitalista. Luego hay un diálogo que, como ya dijiste, rápidamente se convierte en racista por parte de Foster. Se produce una pelea. Luego, además, me gusta que se caen del mostrador como banderas chicas de Estados Unidos. O sea, se ve que está el país en declive. Luego, como dices, hay una discusión sobre el, según, precio excesivo de la lata de coca. Y Foster dice, cito, estoy defendiendo, como ya también dijiste, mis derechos como consumidor. Ujú. Y esta frase creo que es el revelo ideológico que acompaña a Foster en toda la película, que es cuál. Es que Foster no es un revolucionario o un renegado, sino él cree firmemente en una forma de capitalismo justo. O sea, él no cuestiona el sistema en sí, sino dice, yo sí quiero esto, pero que Claro. sea justo. Sí, Quiero sí, un sí. precio bueno para todos. O sea, como que no lo ve como algo contradictorio, sino él se enoja como creo, la mayoría de la gente se enoja. O sea, que no es capaz de abstraer, sino que critica lo que tiene enfrente y dice, pero ¿por qué no puede ser diferente sin que todo esté mal? Entonces, eso creo que es como la incapacidad de Foster de que se enoja por cosas que creo que tú y yo también criticaríamos, pero luego no es capaz de dar el siguiente paso y ver el carácter sistémico en eso, sino que llega a la falsa conclusión de que el problema es el dueño, Ujú. la avaricia del dueño, y además es extranjero, o sea, peor aún. Porque todavía si fuese gringo diría, bueno, tal vez sí, pero vienes del extranjero y aparte me vienes aquí a robar. Es decir, que su malestar justificado al inicio se convierte en una mirada xenófoba sobre quien está viendo enfrente. Entonces, eso es interesante porque si quieres vamos a la siguiente escena, que Foster en la película no es que sea, digamos, hostil hacia todos los extranjeros, que es otra parte que me gustó, porque eso también pasa en la vida real, sino es específicamente hostil hacia los socialmente débiles, que eso también lo vemos mucho. O sea, hoy en día quienes sufren por lo que hace Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, Ujú. no es Salma Hayek, no es... Y toda la gama de Diego Luna, de lo que ustedes me digan, claro que no, sino son los que menos poder tienen, los que están casi en la calle, los que viven de manera ilegal, los que menos ganan, todos esos están amenazados. O sea, incluso dentro de la migración aplica la división de clase. Eso lo vemos en la película, que él no se mete con gente con poder, sino gente que tiene igual que él o menos que él. Y entonces esa contradicción se mueve en toda la película. Eso al mismo tiempo creo que la hace inquietante y sobresaliente, porque no romantiza a la figura del migrante, porque en la siguiente escena vemos que Foster no es un racista al 100%. Digo, sí lo es, pero no, eso no es toda la historia de él, sino que muestra que también hay migración que se combina con criminalidad. Porque, Ujú. ¿qué es lo que pasa? Es que él va a una especie como de bloque de concreto cubierto de grafiti o algo así. Entonces ahí creo que se prende un cigarro y está como pensando, ahora qué hice, le desmadré la tienda, me va a demandar, cómo llego a casa. Y se le acercan dos, vamos a decir, con aspectos, podría ser de Colombia o de México, y le dicen, oye, estás aquí en propiedad privada. De nueva cuenta, asumen la lógica que reina hoy,
que Sí, es sí, sí. propiedad privada. Hay ciertos lugares donde puedes entrar y ciertos lugares que no puedes entrar. O sea, no es que sean los migrantes, sino a mí me encanta que los migrantes adopten el lema que reina en Estados Unidos. O sea, es una forma de asimilación. Entonces, ellos le indican, oye, tienes que irte porque esto es, como ya dije, propiedad privada. Entonces lo amenazan, luego le quieren robar porque trae una especie de maletita. Ujú. Sí, sí, Después sí. de que él los insulta, otra vez se hace un diálogo con insultos, como en la tienda. La situación se intensifica, hay armas, un tiroteo brutal, y en ese instante Foster toma las armas de ellos y ahora sí pasa a la lucha armada. Pero ya en esas dos escenas al inicio hay como contradicciones de ambos lados que a mí me gustaron mucho. Sí, como que cada quien se toma muy en serio su papel de alguna manera, ¿no? Fíjate, esto que acabas de decir y me recordaba muchísimo, sobre todo esta idea de cómo Foster retoma la idea del consumidor racional que dice, bueno, yo quiero lo justo, ¿no? Ujú. Efectivamente, pido también para mí, que creo que incluso, digamos, si lo piensas bien, también la lucha sindical se puede plantear en esos términos, porque si la fuerza de trabajo es una mercancía más, pues es una mercancía que tiene que hacerse valer por sí misma y Ujú. tiene que tener derecho a encarecerse por sí misma, ¿no? Ponerse sus moños. Bueno, hay una introducción, digamos, de menos que nada de Gigi que me gusta porque Ok. justamente creo que hace referencia a esto que acabas de decir. La leo. Hay dos tipos opuestos de estupidez. El primero es el sujeto, en ocasiones muy inteligente que simplemente no lo pilla, que entiende una situación a nivel lógico, pero sencillamente no capta las reglas contextuales ocultas. Por ejemplo, cuando visité por primera vez Nueva York, el camarero de una cafetería me preguntó, ¿qué tal te fue en el día? Tomando erróneamente la frase como una genuina pregunta, le respondí con sinceridad, estoy hecho polvo, tengo el jet lag, estoy estresado, etc. Y me miró como si fuera un absoluto idiota. Y tenía razón, este tipo de estupidez es precisamente la de un idiota. La segunda y opuesta figura a la de la estupidez es la del tonto. La estupidez de aquellos que se identifican plenamente con el sentido común, que apoyan sin fisuras al gran otro de las apariencias. En la larga serie de figuras, comenzando con el coro en la tragedia griega, que ocupa el lugar de los llantos o las risas enlatadas, siempre listos para comentar la acción recurriendo a algún tipo de sabiduría popular, debería mencionarse al menos el estúpido sentido común de los compañeros de los grandes detectives, el Watson de Sherlock Holmes, el Hastings de Hércules Poirot. Esas figuras están ahí no solamente para servir de contraste y por lo tanto hacer más visible la grandeza del detective, son indispensables para el trabajo detectivesco. Es decir, estos dos tipos de estupidez me parece que se reflejan un poco también en la película, porque efectivamente, o sea, como que de alguna manera quizás Foster se toma demasiado como una especie de idiota, se toma demasiado real o demasiado literal y digamos como los principios del capitalismo que es completamente bien, oye, quiero consumir, ¿por qué no puede ser, digamos que, por ejemplo, en el autobús recuerdo que hay un momento en el que quiere pasar y no pasa, o por ejemplo, cuando, digo, no nos adelantemos tanto, pero en algún momento llega a estar frente a una carretera que simplemente está bloqueada porque la están, digamos, como Renovando, sí. reparando, entre comillas, Sí, sí, sí. evidentemente está completa, pueden pasar los carros y no pasa. Es decir, ese tipo de cosas son las que él simplemente llega como si fuera un niño, digamos, recién llegado a ese mundo y dijera, oye, pues yo veo esa carretera así, ¿por qué no podemos pasar? O sea, digamos, esa forma tan genuina de preguntar algo que es contradictorio y luego, evidentemente, digamos, el trabajador que básicamente está distribuyendo el tráfico, aunque en la película no aparece haciendo nada, que es más bien el otro tipo, el que le dice, cállate, o sea, no tienes por qué estar aquí, vete, o sea, evidentemente no, estas, digamos, como las reglas que ves acá, estas varas, implican a que yo no tengo ni siquiera que explicarte a ti de lo que estamos haciendo. Estás sobrando, vete, ¿no? O sea, como yo siento que ahí están los dos, como los dos extremos de alguna manera. Y me gusta mucho justamente esto que dices, que yo siento que a veces falta más en la izquierda, que no necesariamente todas las demandas dentro del capitalismo son en sí mismas o por sí mismas negativas, algo que debamos de olvidar, algo que tengamos que sentir como repulsivas. Es al revés. Hay ciertas premisas dentro del capitalismo que simplemente por la estructura que es, son ilusiones. Son, Ujú. digamos, como mitos, de alguna manera, que nunca se cumplen. Por ejemplo, la idea de la igualdad formal entre las personas, que digamos es el mayor de todos, cuando en realidad hay unos más iguales, como decíamos, y algunos menos iguales, ¿no? Entonces, ahí yo creo que justamente radica un poco la genialidad del personaje de Foster, que
logra atravesar, quizás un poco como en la figura del idiota, para preguntar y decir, bueno, ya basta, o sea, ¿por qué esto no puede ser así o por qué esto no puede ser así? Y me parece que, digamos, en eso es genial. Sin duda, por lo menos hasta ese punto, esa película me parece buenísima. Sí, porque creo que en la figura de Foster vemos un abordaje en una película de Hollywood. O sea, no es una película de arte, sino era de Hollywood. Más bien, es de Hollywood. Que el protagonista es un hombre común, de clase trabajadora. Si quieres, de oficina, pero de clase trabajadora. ¿Cuándo vemos eso? Que además no vive en la casa gigante y su preocupación máxima es si se va de viaje a Miami o a Cancún. Y el pleito mayor que nos muestran en la película que su hijo lo odia porque se fue a Harvard a estudiar. O sea, así son hoy la mayoría de las películas, sino que aborda la realidad como yo creo que el 80% de la Ujú. gente en muchas partes del mundo la aborda, con un sentido común sin duda ingenuo, pero mucho más crítico que lo que vemos en casi todos los medios de comunicación, que ya no se hacen ese tipo de preguntas. Oye, pero ¿por qué hay gente pobre? Oye, pero ¿por qué? Y vamos a llegar a esa escena. Hay tantos campos de golf, eso no se podría usar para otras cosas. O sea, muchas preguntas que Sí. ya la gente que vive demasiado bien ya no se hace o ya no quiere hacer. Foster sí las hace. Como la élite no le hace caso, pues se vuelve un hombre autoritario que mata a gente. Digo, en la película es como lo más extremo, pero me Sí. puedo imaginar perfectamente ese tipo de socialización con mucha gente que cae preso de la ideología de la extrema derecha en el mundo. Vamos a avanzar en la película porque acto seguido se nos presenta una figura supuestamente opuesta. Más bien yo diría, es una figura espejo. ¿Por qué? Porque es un policía en su último día de trabajo, es decir, un poco más grande que Foster, que se ve involucrado en el caso, porque poco a poco llegan noticias de los actos de Foster a los policías de esa parte de Los Ángeles. Entonces, el policía es un hombre decente que quiere retirarse anticipadamente para cuidar de su esposa medio depresiva y ansiosa. Ambos han perdido a su hija, que me parece que por eso su esposa ya quiere que él se jubile. Un testigo incluso dice que Foster se parece al policía, es decir, que el agente, el policía, también es un sujeto profundamente desilusionado con el mundo. Incluso en su último día se nos muestra, debe de soportar por 15ª vez, seguramente nada más en esa semana, el desprecio de su propio jefe. O sea, tiene que aguantar la humillación, incluso en su último día de trabajo, cuando se nos dice que ha sido un buen policía. Es decir, que... Ah, perdón, vas. No, 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 o sea, que termina, perdón. No, es que yo nada más iba a decir rápido que él se da cuenta, el policía, el supuesto antagonista de Foster, se da cuenta de que como persona no importa en el sistema que le toca. Es decir, y por eso para mí es una figura espejo, porque podría haber sido como Foster. Es decir, el potencial de descontento está igual en el policía que en Foster. Estalla en Foster y no en el policía. Pero el potencial descontento está en esos dos porque objetivamente se dan cuenta de que para el sistema ellos son en todo caso un lastre y no les importa. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, para mí el policía simplemente es como la contraparte de Foster, que en el caso de Foster diría yo que casi que lo lleva hacia el fracaso. O sea, su violencia, él es Ujú, incapaz de controlar su ujú, violencia y ujú. entonces por eso va poco a poco al fracaso. Y entonces el policía es lo contrario, el trabajador que fue exitoso, que lleva toda una vida de trabajo honrado y que se va, digamos, además a jubilar con la fiesta de sus amigos. Pero, digamos, cuando el jefe le dice, oye, pues tú te la pasas ahí 10 o 12 horas, digamos, atendiendo a la escoria, digamos, y ya por fin te vas de eso, no, hombre, pues qué bueno que ya te vas, ¿no? O sea, yo también estaría feliz de irme de un trabajo así. Entonces, digamos, creo que ahí justamente lo que tú dices, o sea, la metáfora, o más bien la moraleja de esa historia, es que no importa, digamos, que tú te esfuerces mucho en tu trabajo, o sea, difícilmente vas a... O sea, las expectativas no son muy superiores a los que no se la pasan tan bien, pero bueno, ahí la llevan, ¿no? Entonces yo creo que en general el policía es un reflejo, como tú lo dices, de lo que le pasa a Foster, solo que nos presentan dos casos, ¿no? Como el que logra de alguna manera, no sé si a través de estas religiones New Age, espirituales, meditar, controlarse a sí mismo, tener una buena... Como el que logra ser resiliente, en pocas Exacto, palabras. sí. Y el otro lado es el que no lo aguanta y el que dice, ya me harté y voy a poner en duda esta situación sin ninguna... O sea, es que su sufrimiento mismo ya es suficiente condición para ponerse, digamos, es la suficiente prueba de que ese tipo de ideas
abstractas no se cumplen simplemente en la realidad, ¿no? Sí, ahora vamos a la siguiente escena que es mi favorita. Bueno, vienen dos que me parece son el núcleo ideológico de la película. ¿Qué es lo que pasa? Vemos que Foster llega Sí, sí, ya sí. armado hasta los dientes, aunque trae las armas en una bolsa que no se ven, pero ahí las trae. O sea, como espectador sabemos que ya va armado. Entonces llega a un restaurante de comida rápida. Puede ser un Wendy's, Burger King, lo que ustedes gusten. Son 3 minutos después de la hora de los desayunos. Pero Foster exige que se los sirvan. Él dice, a ver, apenas son las 11:03. ¿Qué pasa? Todos hemos estado en lugares así, que vas a un lugar y entonces el que te contesta, el que te atiende, cumpliendo su función como máquina para la marca, te dice, pues mira, aquí es así, perdón, repite las frases que le enseñaron en su entrenamiento en vez de ponerte Sí, sí, atención sí. como cliente, pero no es que sea culpa de él, sino así los hacen, o sea, la gente en Starbucks, nada más para dar así lo más cosificado que puede ver, así funciona esto. Entonces Foster se enoja, ya está, pues es un día de furia, entonces los amenaza con las armas. Para que yo quiero mi desayuno, se pone todo loco. Le se lo dan, obviamente. Y luego viene algo genial porque dice, oye, lo que me sirvieron no se parece para nada a la imagen que está ahí, en la parte de arriba, donde supuestamente se debe de ver el desayuno, que Algo, todo el algo mundo que sabemos. todo mundo pasa así, sabemos que pasa Exacto, así. sí, que se ve delicioso en la imagen y luego te lo sirven ahí. Una cosa embarrada, mucho más pequeña, fea, fría, o sea, horrible. Y entonces él dice, pero ¿cómo puede ser que nos vendan cosas que no se parecen a la imagen de publicidad? Esa pregunta tan naif me encantó porque ahí Sí. comienza la crítica a la ideología. Él no la hace, Ujú. pero como espectador yo creo que queda clarísimo. O sea, de nueva cuenta su ideología es, yo soy un buen consumidor, yo me porto bien, por ende el cliente es rey, ya ves que es otra frase famosa de Estados Unidos, el cliente siempre tiene la razón, pero no encuentra salida a su ideología, es decir, que no puede elevar su nivel de pensamiento más allá de decir que es culpa de la gente de ese lugar a la que le caigo mal, y luego sale de ese lugar, y ya te doy la palabra por si quieres comentar algo sobre estas dos escenas, y se sorprende porque ve un manifestante solitario, un hombre negro, que protesta frente a un banco con un cartel que dice no rentable, o sea que no es rentable económicamente. Este hombre lleva también una camisa blanca, corbatita, es decir, que seguramente lo acaban de correr de un trabajo de oficina, y cuando el policía agarra a ese hombre negro, el hombre negro le grita a Foster, no me olvides. Cruzan miradas en ese instante de la película, ambos sienten que algo está mal, uno protesta, el otro ya está en su día de furia violentando a medio mundo, pero ahí, digamos, son esos pequeños momentos de posibilidad, de unión de la gente por su interés de clase que no pasa en la realidad. O sea, en la vida real yo me lo puedo imaginar, no sé, cuando la gente pide que quiten a los de la CENTE, para dar el ejemplo de las últimas semanas, que los quiten, mientras van 3 horas a su trabajo donde están explotados por su empresario y no hay forma de que ahí se generen lazos de solidaridad o si quieren de interés de clase, a pesar de que uno observa el sufrimiento del otro, pero como que no puede darse eso. Pero en la película me encantó cómo Foster está como siempre cerca de darse cuenta de lo que realmente pasa, pero nunca lo logra. Sí, como tú dices, estas dos escenas en particular me parece que reflejan perfectamente Ujú. dos fenómenos muy interesantes de nuestro tiempo. Primero, justamente, a mí me parece que hay algo similar a la actitud del el gerente de McDonald's cuando también en ciertas, digamos, tú llegas a una tienda y preguntas por un producto de la marca, ¿no? Digamos Apple, y lo que te dicen es, nosotros todavía no traemos tal producto o nosotros aún no Sí. sacamos esa actualización. Ese, digamos, nosotros implica una identificación que creo que es perjudicial en todo sentido, o por lo menos termina de anularse a sí mismo como individuo o como sujeto que es autónomo o distinto respecto de la marca y de sus intereses. Es decir, ahí no se borra completamente la idea de que el trabajador, en principio, tiene intereses que se oponen, en cierta medida, a los intereses del empresario capitalista para el que trabaja, de él y del sistema en general de empresarios que tienen ese tipo de tiendas. Y bueno, en eso, en el caso de los de Walmart, que creo que es una traducción de eso mismo que estamos viendo, que al final no Ujú. se cumple. O sea, al final termina siendo básicamente el autoritarismo del dueño de McDonald's que dice a partir de aquí ya no se puede, ¿no? Pero también, digamos, esta segunda imagen más bien me parece que el hombre protestando afuera del banco, creo yo que quizás sea como la imagen más fuerte de todas, que a mí inmediatamente me recordó, porque además él sostenía un cartel que decía, lo que a mí me dijeron es que soy
no económicamente viable, soy Ujú. económicamente inviable. Entonces, eso significa que la empresa ya no podía costear el salario de esa persona, que está de más de alguna manera. Y yo creo que eso le ocurre a los maestros de la CENTE. O sea, creo que es Ujú. exactamente la misma situación, porque exactamente lo que les dijeron a ellos fue, híjole, lo siento, pero es que no hay dinero. O sea, sí quisiéramos que vivieras mejor. ¿Qué más quisiéramos nosotros que salieras de tu miseria? Pero aunque somos el gobierno de México y quizás el grupo político más poderoso que ha existido en la historia, no podemos ayudarte. Está fuera de nuestras manos hacerlo, ya no hay dinero. Y yo creo que ahí justamente es lo que estamos viendo. Y me parece, digamos, como además tristísimo que protesta solo, que yo creo que en muchas situaciones se siente así, Sí, porque muchas de esas injusticias pasan justamente con contratos de trabajadores con los empresarios únicos, ¿no? Son similares a los acuerdos de libre comercio que ocurren entre una gran potencia y una pequeñísima potencia, sin una mediación, digamos, de otros países que traten de alivianar o ser contrapeso respecto de ello. Las negociaciones país por país van cayendo, ¿no? Y lo mismo pasa en el caso de los contratos laborales, que el contrato trabajador con empresario, la diferencia de poder hace que sea muy difícil. Y a mí, sinceramente, sí me da tristeza eso. Creo que afortunadamente todavía existen en algunos casos como cierta organización de trabajadores. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Starbucks, que siguen de alguna manera ujú. avanzando con ciertos centros de sindicalización. Han habido, digamos, ahí situaciones complejas. Lo mismo en el caso de Amazon, en Walmart, que permitieron, por ejemplo, que las personas, más bien lograron a base de pura lucha, que en Canadá y Estados Unidos, por lo menos, los trabajadores, las cajeras y cajeros puedan sentarse. O sea, que están 10 o 12 horas Eso a trabajando mí me ahí. parece un exceso, Bala. O sea, ¿qué es eso? Eso es de gente floja. Pero efectivamente Sí. me parece, digamos, brutal. Y bueno, creo que ahí irían mis comentarios sobre esos dos casos. Ok, vamos a la siguiente escena, que es otra clave, que es cuando Foster se encuentra con un nazi, abiertamente nazi, con la suástica tatuado, que está en una tienda que creo que vende zapatos, botas. Entonces, como Foster ya adquiere cierta fama, lo graban en la tele o le toman foto por todo lo que está haciendo en la ciudad, él lo ve en la tienda y dice, este es de los míos, porque lo vio, digamos, matando en el altercado que describí con los migrantes. Entonces dice, bueno, ese es alguien como yo, que odia a los que no son blancos y que piensa que eso es el problema. Y le dice a Foster, el nazi, le dice, tú y yo somos iguales. Ajá, Y sí, ahí sí. entra la complicación que me encantó, porque Foster le contesta, no somos iguales. Yo soy estadounidense y tú eres un imbécil. Aquí el filme deja claro que no debemos reducir la complejidad llamando nazis a todos los que siguen corrientes de derecha en el mundo. Es mucho más complejo que eso. Y justo por eso, o sea, no es una relativización de esto que yo quiero implicar que entonces no nos tengamos que preocupar, sino al revés, que precisamente porque no son nazis es lo peligroso de hoy, porque se normaliza de alguna forma que tú apoyes a corrientes de extrema derecha a pesar de que ni siquiera eres nazi, sino eres otra cosa. Entonces, eso en la escena me gustó, que hoy siento que pasa muy a menudo, sobre todo por parte de la izquierda, que el fascismo. Todo es fascismo. Uno escucha a Pablo Iglesias, no, pues todos son fascistas. O sea, los panistas, Calderón, Bukele, que tal vez sí lo es, Trump, la Unión Europea, von der Leyen, Scholz, todos son fascistas. O sea, y ya si todos lo son, entonces ya el concepto en sí ya no tiene ningún sentido. Y sobre todo, más que los líderes que ahí podríamos hablar, pero la gente. O sea, ¿en serio creemos que toda la gente que vota por Trump, que es la mitad, que son como 50 millones, todos son nazis? Claro que no. Con eso no justifico su voto, pero si queremos comprender algo, tenemos que hacer lo que hace la película y decir, incluso yo que soy de derecha y que estoy haciendo cosas horribles, no soy como tú. O sea, dentro de la derecha hay contradicciones y divisiones. Y con eso acabo. En el último episodio con Diego, ni siquiera él hace eso, sino él dice que el centro hoy es lo reaccionario. Es decir, es lo mismo Fukuyama, Trump, Calderón, Bukele y Scholz y Merz de Alemania. Pues claro que no. O sea, eso es pereza intelectual que evita la comprensión de lo que estamos viendo. Bueno, y ahora sí, vamos a la escena del campo de golf, pero yo no sé si quieras comentar sobre esto. Justamente yo creo que regresando quizás a la escena del Ajá, migrante coreano, o sea, si la analizamos un ok. poco mejor, justamente nos daremos cuenta de que no se trata, digamos, del rechazo de Foster al migrante, no se da por una cuestión, como lo traté de comentar al principio, por una cuestión racial, justamente como tú lo Ujú, dices. O sea, no es porque es extranjero, es simplemente porque es el dueño de la tienda
cobra más, quiere abusar, pero el problema, digamos, es que él automáticamente lo traduce a una cuestión nacionalista, ¿no? O sea, ese es como que ahí se activa rápidamente cierta educación que ha tenido a lo largo de su vida, de que Estados Unidos tiene como cierta ventaja. Y ahí la identidad estadounidense se activa para dar interpretación a ese problema. Pero como tú dices, o sea, en realidad el rechazo no es en realidad por ser migrante. En realidad se da por una cuestión muy clara, por una cuestión muy precisa, que de alguna manera es la lógica misma de Estados Unidos regresándole a sus habitantes, pero me parece que también pasa algo similar, por ejemplo, en el metro, luego que a veces, digamos, se piensa que las personas son muy... ahí, digamos, si uno va con ojo así, podría confirmar la hipótesis de Hobbes de que el lobo es el hombre del... Exacto, hombre es sí. el lobo del hombre porque la gente está enojadísima con todo mundo en el metro. Es súper cuidadosa con eso y además es una situación muy dura. Pero justamente la idea aquí sería de observar que incluso esas personas que lo expresan de una manera aparentemente tan clara, si lo vemos así a lo largo, pues evidentemente se trata de que van en el metro todos juntos y van a haber problemas así. O sea, pero no tiene que ver tanto con eso. La apariencia, yo creo que ahí sí no nos deja ir más allá y conocer justamente las razones detrás. Y yo me atrevería a decir que en una muy, muy buena medida este rechazo que luego viene contra los migrantes, si uno escucha bien las razones, en una muy buena medida es por un miedo a que quiten el trabajo. ¿Y por qué tendrías miedo tú a que te quiten el trabajo? Pues porque el sistema, el gobierno en el que estás, no te permite las condiciones adecuadas para sentirte tranquilo y entonces tener quizás una experiencia más, diría yo, como matizada respecto de esta otredad que llega, que a lo mejor con los turistas que vienen de Europa y Estados Unidos no se repite, pero sí necesariamente con esos otros que casualmente son también los que vienen a competir contigo, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí, ahí la película es genial como tú lo dices, o sea, darnos cuenta de que el rechazo a ciertos grupos o ciertas actitudes aparentemente autoritarias no necesariamente implican, como tú lo dijiste, que las personas poseen un sistema de creencias autoritario o que tienen, digamos, como esa convicción nazi de vamos a acabar con los migrantes porque son de otra especie, son de otra raza, etcétera, etcétera, ¿no? Que esos sí los hay, pero no son la mayoría. Estoy de acuerdo, O sea, ese es el punto. Que claro que los hay. Y se aprovechan luego de gente como Foster en la película. Que estoy seguro que no todos reaccionan como Foster, sino dicen, ok, tal vez no sé tan extremo como tú, pero ahorita me conviene unirme contigo y lo hago. Pero es más complicado que eso. O sea, yo lo resumiría en el sentido de que me parece que se racionaliza el malestar pensando que el problema es que hay muchos extranjeros y que entonces ellos tienen una forma de ser que por un lado amenazan mi lugar de trabajo que tenía, que ya de por sí era muy precario y jodido, pero era algo, de eso a nada, está mejor tener y seguir con eso. Claro. Y por el otro, ese como miedo patológico, o no sé cómo expresarlo al 100% bien, a la otredad, a cosas diferentes que alimentan la propaganda de la extrema derecha. O sea, hoy creo que se ha intensificado por mucho eso, porque en el 93 todavía para Foster no era posible meterse a redes y ver, por ejemplo, yo lo veo mucho en Alemania o Francia, de que si te metes a esas burbujas de extrema derecha, tú piensas que al salir a la calle en Alemania hay puras hordas de migrantes que matan a las mujeres y que te amenazan. Y así te imaginas el mundo y te vuelves loco porque está lleno Telegram, TikTok de ese tipo de videos y así se imaginan al mundo. Luego ya sales y dices, bueno, tampoco está tan mal, pero digamos, eso pasa con ese tipo de sujetos que a Foster todavía no le pudo pasar eso, pero me lo puedo imaginar tal cual en este tipo de burbujas que te radicalizan porque te dan una explicación de lo que está pasando. Y eso falta en la izquierda. O sea, ¿dónde está esa izquierda que le explica al sujeto explotado, descontento, depresivo, precario, enfermo, de que, a ver, esto tiene que ver con algo sistemático que afecta a la mayoría? No eres la única, entre comillas, víctima de esto. Y por esto te conviene unirte, bla, 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 bla. Pero como eso no hay, entonces hacen lo que hace Foster, o peor aún, pasa, fíjate lo que vimos y analizamos en la serie de Adolescencia, que sería otra forma modernizada, pero creo que los dos se parecen. O sea, creo que el hijo de Adolescencia podría ser el nieto de Foster, de alguna u otra forma. Pero sin entrar ahorita en esa polémica, vamos ya a la parte final de la película en la que llega una escena grotesca en un campo de golf. Porque Foster sigue en su día de furia, entonces avanza, mata al nazi, o sea, él lo mata, que también simbólicamente fue importante, él lo mata. Entonces introduce, entre comillas, a un campo de golf
¿Qué le dicen los dos golfistas que están ahí, que se nos muestran como hombres ya jubilados, decadentes, con mucho poder y dinero? Le dicen lo mismo que los migrantes antes. Esto es propiedad privada, lárguese. Y Foster se indigna. Incluso dice, cito, esto debería de ser un lugar público, donde puedan jugar niños, donde vengas con tu perro. Es decir, hasta su expresión es correcta, de que claro, es un escándalo que haya campos de golf gigantescos, privatizados, para que unos pocos ahí jueguen golf y nos, digamos, eviten a la gran mayoría de tener más o menos espacios de convivencia pública. Y además... Pero aún así... perdón. Y además contrasta, ¿no te parece un poco con las escenas del tráfico tremendo, de que no hay espacio prácticamente para vías públicas y luego de repente el campo inmenso de golf, ¿no? El campo inmenso donde están jugando dos. Sí, además. Sí. Ocupando todo el espacio. Que para mantenerlo, ustedes ya se imaginan lo que implica mantener en buenas condiciones un maldito campo de golf. Entonces, sin embargo, no sé si notaste el detalle, pero uno de los dos millonarios que estaban ahí dijo, no por esto, o sea, como que se molestó de ver a Foster ahí porque dijo, yo pago mi membresía para esto. O sea, primero, significa que no era dueño. Significa que a lo mejor nada más iba ahí a rentar. Y segundo, que también es un consumidor molesto. Que no le dan por lo que paga. Sí, o sea, exacto. digamos, de ahí veríamos cómo, sin ser, digamos, sin declararnos a favor o en contra de una clase social, veríamos cómo dos intereses se contraponen. De cómo unos pagan como consumidores esto, simplemente tienen más poder y dicen, pues a mí me ofrecen esto, yo quiero eso. Y los otros que pagan menos y tienen mucho menos poder, pues también exigen lo mismo. Y ahí viene como una contradicción entre dos normalidades que no pueden ser. O tienes campo de golf o tienes vías públicas, digamos, que no se atoren. No hay de dos, no hay otra ciudad, no puedes hacerle un segundo piso. Exacto. Es decir, que una vez más es una escena en la que el malestar de Foster es válido, pero su conclusión es la errónea. Ahí está el problema, porque Foster está cegado por una ideología mistificada de lo que está viendo. Su indignación, insisto, es muy legítima. Denuncia que los ricos se esconden tras rejas. Luego, acto seguido, se sale del campo de golf y se encuentra con una casa gigantesca que me recordó a las casas que hay seguramente en Lomas de Chapultepec. Ve una familia jugando en la alberca de la casa. Las amenazas hasta que el papá de los hijos le dice, yo soy el jardinero, no soy el dueño de la casa. Yo soy tu aliado, yo soy como tú, yo nada más vengo aquí a cortar el pasto y arreglar el jardín gigante, como ya se imaginan. En la siguiente escena, Foster le pregunta a él, bueno, pero ¿quién es dueño de la casa? ¿En qué trabaja? Y el jardinero le dice, es cirujano plástico. Vemos cómo la cara de Foster, que ya tuvo un día de furia, se enoja aún más y dice, maldita sea, escogí el trabajo equivocado. O sea, una vez más, su denuncia es correcta. ¿En qué mundo estamos que un cirujano plástico gane más, muchísimo más, que un buen obrero promedio? Es un mundo irracional, grotesco, enfermo, criticable, como le quieran llamar. Es decir, que él entiende, o sea, Foster, que el capitalismo le quita la dignidad a quien no tiene dinero. Pero no puede pensar, a pesar de que me parece que sí comprende ese paso, en una alternativa. Solo puede retroceder y estallar en violencia sin sentido, como en la película. Y en ese sentido me parece que es un hombre como tipo ideal de clase media que por miedo a caer prefiere golpear hacia abajo antes de cuestionar los de arriba o pensar en un cambio o un análisis por lo menos más abstracto y por ende más sistemático. Tengo un comentario final, pero seguramente quieres decir algo. Sí. O sea, que estoy de acuerdo contigo. O sea, estoy de acuerdo que ese tipo de acciones, ese tipo de evidencia, no hace falta ir más allá. Las personas son capaces y todo, creo que a veces nos damos cuenta de que hay ciertas situaciones que simplemente son absurdas, totalmente. Como por ejemplo esto de Taylor Swift, que digamos uno se puede tratar de esforzar mucho en evitar pajilla, en evitar usar cierto plástico, cierta bolsa, pero en un solo viaje de Taylor Swift ya creo que gasta más que nosotros en 100 vidas de cada uno. Entonces es demasiada la distancia entre uno y otro. Y creo que también pasa algo similar ahorita con las mujeres que se dedican, por ejemplo, a OnlyFans, que están ganando de una forma brutal, que de alguna manera se benefician de un sistema patriarcal que ya las había objetualizado. Y entonces dijeron, bueno, podemos cobrar, como es el capitalismo, ¿no? Y entonces hay también cierto, diría yo, no sé si odio, resentimiento,
disfrazado de, como lo habíamos dicho, o sea, como esta moralidad contra las mujeres, etcétera, etcétera. Pero en realidad yo creo que en una muy buena medida también es decir, bueno, no es posible que digamos yo que me parto la espalda todo el día, voy a trabajar, etcétera, y lleguen estas chicas y ganan muchísimo más, ¿no? Millones. Entonces, ahí, digamos, es un absurdo que un poco tiene que ver con, diría yo, con la actriz en sí, y más con el sistema que permite de alguna manera que algo así suceda. Pero, digamos, de nuevo, diría yo que el diagnóstico es correcto, pero lo que falta, digamos, es después no, más bien, el síntoma se identifica adecuadamente, pero luego no se interpreta adecuado. Entonces, ahí el diagnóstico falla, más bien. Pues yo nada más quisiera comentar respecto de la última escena en particular de la violencia contra la familia, ¿no? Que me parece, digamos, como muy interesante, porque una cosa sería la pregunta de por qué Foster tiene ese, digamos, ese malestar, que creo que lo hemos platicado más o menos aquí, se trata en una muy buena medida de una expresión de la violencia estructural que vive día a día, ¿no? Que también, digamos, no se trata específicamente en esto, pero también hay una violencia o represión que uno mismo ejerce todo el día, que llamamos luego disciplina, y que, digamos, en ciertas situaciones es realmente brutal. Por ejemplo, recordaba ahorita, pues las recientes lluvias que han habido en la Ciudad de México deben generar un enojo y malestar terribles en personas que llegan de trabajar 10 o 12 horas en Polanco, que tienen que pasar toda la ciudad en metro y llegar a su casa como 2 o 3 de la mañana después de haberse mojado, digamos, allí en la carretera. O sea, es para reiniciar el ciclo, además, en unas pocas horas. Entonces, eso sí me parece, digamos, una situación que a cualquiera de nosotros nos generaría un malestar. Pero además, yo creo que hay una segunda pregunta de por qué se dirige hacia donde se dirige el malestar. ¿Por qué regresa primero? Y luego, ¿por qué se dirige hacia las personas débiles o en este caso, quizás incluso su propia familia, la que le aportaría o la que sería como más cercano a él? Y mi hipótesis es que en realidad, digamos, hay un cierto momento en el que dice que desea regresar al pasado. Por eso tiene ganas de volver a casa, porque desea regresar a un momento en el que todo estaba bien. Entonces, yo siento que ahí la interpretación sería de que la violencia es un intento desesperado de restablecer un orden que se pierde, que es imposible de sostener. O sea, que ni siquiera las reglas de la teatralidad social, que aquí hemos descrito bastante, pueden evitar ese malestar, ¿no? Es digamos, como, no importa, recuerdo ahorita haber visto una frase hace rato de una filósofa que decía algo así como que el lenguaje en realidad, más bien, la guerra en realidad es un problema de comunicación, como que de lenguajes que no se entienden. Pero yo veo que aquí, por más lenguaje que haya, el sufrimiento no tiene un origen en una mala comprensión. Yo creo que él entiende bastante bien muchas cosas, pero eso no va a evitar que siga sintiendo, digamos, ese malestar. Y ya nada más diría yo que precisamente se dirige quizás hacia su familia, porque tiene que también yo siento que ahí a lo mejor se puede atravesar una lectura de su masculinidad, porque siente que tiene que cumplir de alguna manera ese papel de padre de familia para completar su identidad, ¿no? O sea, de sentirse completo, que yo creo que sí es parte del éxito, del mito del éxito social, por lo menos las familias, que hemos visto, recuerdan un capítulo de la serie que continúa Sex and the City, que se llama Just Like That. En Just Like That, que justamente ahí vimos cómo la familia sigue siendo una institución que tiene poder, aun cuando más bien está transformándose su composición. A lo mejor ya no es padre, madre heterosexuales, sino ahora puede haber muchas combinaciones, pero al final sigue teniendo este papel de ser filtro de éxito social. Y si no lo cumples, eres de alguna manera fracasado o no eres parte, no estás completo, no tienes tu sueño americano de alguna manera realizado. Bueno, y ya nada más para terminar y para contestar de nuevo a esta pregunta que sí me parece que es distinta a por qué surge la furia, por qué se dirige hacia la familia, quizás remitirnos a, como tú ya lo habías dicho, el ejemplo de esta serie de Netflix, Adolescencia, que justamente es algo similar. O sea, también vemos el caso del padre que sin errar ni nada por ese estilo, o más bien sin él fallar en sí mismo, simplemente es incapaz de aportar a su familia económicamente y emocionalmente lo que necesita, ¿no? No puede, porque está todo el día fuera, no puede platicar con su hijo, no puede platicar con su hija, no tienen ese momento de calidad. Es decir, de nuevo ahí vemos, digamos, una interpretación que a lo mejor muy fácilmente sería de declararlos machistas, a comprender más bien cómo quizás parte de esa furia viene del exterior. Pero sí,
a mí lo que te digo que me sigue sin quedar a lo mejor tan claro es por qué se dirige hacia las familias o por qué es tan común esto, que a veces incluso se da también, sobre todo quizás en el caso de los feminicidios, ¿no? Que son las parejas normalmente los que terminan por... O muchas veces ocurre esa situación, ¿no? Más allá de si es hombre o mujer, me interesa mucho cómo la violencia se redirige de alguna manera hacia los seres que más queremos, pero tú lo habías comentado al principio, quizás es más que por el cariño o afecto que se tiene, es por la relación de poder, ¿no? Que quizás sea como personas a las que más fácilmente se les pueda, como de alguna manera, redirigir ese tipo de actitudes. Pero, ¿tú qué piensas de ese tema? Que ya la parte final me parece fascinante porque a mí me dio la impresión que es la parte más débil de la película porque romantiza a la familia, como pasa en casi todas las películas de Hollywood, que se dramatiza el reencuentro del protagonista con su hija y con su esposa. Ahora, ¿por qué eso aún así es interesante? Porque en esa parte de la película Foster pregunta, cito, ¿soy el malo? ¿Cómo pasó esto? Hice todo lo que me dijeron. Construí misiles para defender a América de los comunistas. Así dice. O sea, él le hace la pregunta, me parece, al policía, oye, ¿pero qué hice mal? Si hice todo lo que el sistema me dice que tengo que hacer para tener una vida digna y no la tengo. Y como dices, hay que analizar las condiciones de socialización que llevan a que él tenga un día de furia. No hay que psicologizarlo, porque ya veo las series que van a hablar de que tuvo un gen raro de su papá, su bisabuelo, que por eso está loco y pues híjole, es muy peligroso y qué feo y ojalá no haya más gente así. Nada que ver, sino como igual en la adolescencia, ¿cuál es la estructura de la sociedad que produce que algo así se pueda dar? Y eso creo que sí se aborda muy bien en la película. Entonces, al mismo tiempo veo como una debilidad del final, pero una fortaleza porque se centra en el drama de la familia, una debilidad porque lo político desaparece un poco al final. Es cierto, pero fortaleza, como ya digo, porque nos permite ver, por lo menos si eres un espectador crítico, que la propia dramaturgia, de la película cae en la misma trampa que Foster. Presenta a la familia como el único valor y no se da cuenta que esta misma familia, incluso si la quieres romantizar, vamos a decir que efectivamente es ese espacio bonito donde todos se apoyan, está fracturada por el sistema. O sea, hoy en día, ¿cuál es toda esa gente como Sandra Cuevas, como los panistas que dicen las familias es lo más importante, la familia? ¿Qué hacen ellos para que la vida en familia esté mejor? Nada, absolutamente nada. Lo primero que tendrías que hacer es subir los salarios para que la gente tenga vidas más o menos dignas y que les alcance para por lo menos darles algo a sus hijos. Luego, reducir la jornada de trabajo para que la gente pueda pasar más tiempo con su familia. Luego, crear espacios públicos de convivencia para que salgas con tu familia. O sea, si los tomamos en serio, hacen todo menos apoyar ese núcleo que tanto romantizan. Y eso vemos en la película, que la familia está fracturada por el sistema y aún así lo sigue romantizando como lo único a lo que debemos de aspirar y a lo único que el protagonista en toda su furia regresa al seno de la familia. En vez de que pide una revolución del sistema que le permita otra vez tener una familia con mejores condiciones, no, olvida todo eso, corre con su familia y es lo único que la gente, y creo que también en la sala de cine, se puede imaginar. Y con eso ya es mi último comentario. Llegamos, me parece, al núcleo ideológico del asunto. Que tanto quienes se alinean con la derecha como quienes cantan, digamos, alabanzas a la supuesta falta de alternativas a lo actual, todos son como Foster y como la película, incapaces de imaginar otra posibilidad. Y como nos decía Horkheimer, quien no quiera hablar de capitalismo, que también calle sobre el fascismo. O sea, el malestar está, la gente está harta, está enojada, está agitada emocionalmente por el malestar, por los problemas que enfrenta. El problema es que o voltean a ver a la familia o voltean a ver a gente como Andrew Tate, como Donald Trump, y no voltean a ver a una izquierda que, y con eso cierro, olvida a sujetos como Foster, que es lo que a mí más me duele, que, como dice, sujetos como Foster serían abordados hoy como tóxicos, que vayan a terapia para que se revisen, que tienen problemas de agresión, que se relajen un poco porque ya es tiempo de mujeres o no sé qué estupidez, y que revisen sus privilegios porque pues, son hombres blancos con trabajo, entonces ellos no se dan cuenta de su privilegio y si se quejan, pues que se callen por tóxicos, ¿no? O sea, estoy exagerando, pero eso es como el modo en el que mucha parte de la izquierda liberal, vamos a hablar como Diego, progre, le habla a ese tipo de hombres cuando realmente ellos tendrían que ser nuestros aliados en contra de los que tienen poder y dinero, que casi siempre es lo mismo.
Es muy cierto que además, digamos, a mí me gustaría apuntar una última cosa que al final, digamos, se interpreta muchas veces este tipo de personajes y este tipo de violencia además, ¿no? Que llega a ser no común la violencia familiar, también digamos como actitudes completamente irracionales, de furia, digamos como una explosión total, pero como al final, digamos, me gustó ese detalle que si bien tienes razón, es cierta, la familia también está destruida por el sistema, o sea, el problema ahí, digamos, no era quizás la actitud de Foster respecto a eso, me atrevo a aventurar, ¿no? Pero yo también quisiera saber cuánto tiempo pudo pasar con su hija, por ejemplo. ¿No? Ujú, ¿Cuánto tiempo ujú. pueden pasar los padres realmente con sus hijos? ¿Un poco en la mañana, un poco en la tarde-noche? Y poco más, ¿no? O sea, de alguna manera esa misma posibilidad de socialización en la familia ya ni siquiera se da. O sea, no ocurre en ese sentido. Y creo que eso también complejiza de alguna manera lo que había yo propuesto con la lectura de Enzo en Just Like That, porque justamente ahí nos muestran de alguna manera que la familia sobrevive a otra estructura. O sea, creo que eso sí se guarda un poco, pero también que sigue estando totalmente fracturada. Ahora, ya nada más, lo último, digamos, Ujú. es que al final, cuando le toca decidir si ir a la cárcel o morir, como una persona muy racional, dice, ya no tengo nada más que hacer. O sea, si el sentido de mi vida es mi hija y mi familia, lo más racional es que muera para que le dé a ella, ahora que tengo todavía trabajo formalmente, la Ah, pensión que se cierto, sí, merece. sí, sí. Entonces, digamos como, eso muestra primero que él nunca estuvo loco. O sea, que todo el tiempo fue muy, Sí, muy cuerdo respecto de eso. Que más bien, como lo decíamos, es tan cuerdo que pone en duda muchas de las cosas que son absurdas en sí. nuestro tiempo. Pero como al final, digamos, también en ese último momento llega a estar atrapado también esa decisión por el sistema. O sea, ni siquiera eso puede ser, digamos, como libre. No hay opción, ¿no? O sea, incluso Exacto. aquello único que más o menos le daría sentido a su vida, que sería la vida de su hija. Dices, no, pues ¿para qué? Ni siquiera la voy a poder ver. Y eso es cierto. O sea, rarísima vez la va a poder ver. Entonces, me parece en serio el final descorazonador. Efectivamente, como tú dices, yo creo que quizás ahí lo ideológico es que pareciera ser nada más, o sea, como que se queda ahí, ¿no? El hecho del trabajador que protesta solo, pues no verlo quizás diría yo como simplemente la tragedia que va a ocurrir siempre, sino más bien como el reto que tenemos que tratar de superar de alguna manera. ¿Y qué lo digo? O sea, hay eventos que se muestra que se puede salir adelante, o sea que justamente con la unión entre las personas que trabajan se pueden conseguir logros que en Ujú. principio parecieran imposibles. Nada más, digamos, ya dije algunos, pero para recordar, digamos, este que me parece fantástico, que es la huelga de los trabajadores de General Motors en México, que Ujú. finalmente no fue gracias a el gobierno de Obrador y su revolucionaria Secretaría del Trabajo como consiguieron ciertos derechos y su sindicato, que creo que era lo que peleaban, un sindicato independiente, sino que fue gracias a las reglas del capitalismo de Estados Unidos que lo lograron. Es decir, ellos también jugaron una carta que sería la carta de la mercancía, la fuerza de trabajo se puede valorar a sí misma y la ganaron. O sea, me parece genial, digamos, ese tipo de luchas y ese tipo de fenómenos en los que hay que darnos cuenta de que a veces no hace falta remitirnos a eventos premodernos o salirnos de la modernidad para darnos cuenta de ejemplos de otras formas de vida, sino que efectivamente la crítica del sistema se encuentra dada por el sistema mismo, o sea, nos la ofrecen todo el tiempo y también su superación se encuentra en ella misma y que quizás aquí lo que a nosotros nos cuesta trabajo es ver por dónde viene, qué forma tiene, porque no siempre es la esperable, como lo hemos dicho, digamos, respecto de los trabajadores por aplicación, que si bien efectivamente esa estructura de trabajo descarta la posibilidad de hacer sindicatos, también abre otros tipos de posibilidades de integración y por alguna razón, aun cuando no es tan fácil armar los sindicatos, se está dando. Incluso en nuestro país, por más regresivo que sea en muchas situaciones, ocurre también. O sea, son procesos que van avanzando. Entonces, creo yo que no debemos de tampoco dejar de vista este otro lado, que incluso en esos momentos que parecieran completamente, diría yo, definitivos, llegan a ser la misma base de lo que posteriormente lo va a superar o plantean, digamos, las condiciones para su posterior superación. Y yo creo que a eso se referían justamente de alguna manera tanto Hegel como Marx cuando Sí. hablaban de ese tipo de superaciones, que creo que no hay que tomarlo tampoco como una regla que se repite en la historia, o sea, es mucho más complejo que eso, pero sí me parece que resuenan esas ideas en mi cabeza y bueno, que esta película sin duda vale la pena verla. Sí, o sea, yo diría para terminar que los Fosters en el mundo tendrían que ser nuestros aliados y no nuestros enemigos.
para nada, porque son un grupo poblacional muy afectado por el sistema, pero que no es visibilizado hoy en día como víctimas del sistema, sino justamente por no ser abordadas como tal por la política llamada de izquierda, quedan en los brazos abiertos de la extrema derecha que le habla a ese tipo de sujetos y les da miles de explicaciones. Sí, cierto. Los migrantes, el feminismo, el color de piel de la gente, la modernidad, le dan explicaciones que no apuntan al, por lo menos, origen de todos los males, que es la explotación de los humanos sobre otros humanos. Y eso vemos en la película, que similar a Joker, que es lo que quería decir para terminar, que igual es un sujeto profundamente violentado por el sistema, pero en vez de socializarse y politizarse hacia la izquierda y una crítica sistémica, ¿qué hace? Mata a 3 hombres de Wall Street en el metro, es festejado por la gente, que ahí nos podríamos imaginar a Foster celebrando al Joker, decir, sí, claro, por fin alguien le puso en la madre a esos malditos. Con eso entiendo la descarga emocional y la satisfacción emocional inmediata que eso genera, pero con eso no comprendiste nada y sobre todo con eso no cambia nada en la vida material de la gran mayoría de la gente. Sí, muy cierto. Que algo así se repitió con lo del submarino, que murieron con los millonarios y que, bueno, ya todo el mundo alegre, es que qué bueno. Sí, no, bueno, recomiendas la película así, ¿no? Sí, claro, sin duda. Vale mucho la pena, véanla. Mientras no se la tomen tan literal, diría yo. Bueno, sí es cierto. Porque exacto, véanla con ojos críticos. No vayan a convertirse en Fosters en la vida real y comiencen a armar, más bien a andar armados por sus barrios, eso no, pero con ojos críticos yo creo que nos ilustran muchas cosas que pasan hoy en día. Bueno, a menos que tengas algo más, Balam. Cuídense mucho. Gracias, Balam, y nos vemos para la próxima. Hasta la próxima.